Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Soy Daniel Pacheco, bienvenidos a La Silla Vacía. Hoy tenemos una entrevista especial con uno de los precandidatos a la presidencia del Bloque de Centro, que vive momentos difíciles y de definiciones por estos días, Juan Daniel Oviedo. Estamos desde la redacción. Juan Daniel Oviedo es ya candidato presidencial porque, bueno, no, falta que le devuelvan las firmas. El 16 de diciembre entregamos las firmas. Con toda por Colombia, así se llama el Movimiento Ciudadano de Oviedo, que fue también candidato a la alcaldía de Bogotá. En un reñido encuentro con Gustavo Bolívar, sacó, ¿cuántos más que Gustavo? Casi 100.000 más. Casi 100.000 más. Galán ahí ganó de lejos. Antes de eso, Juan Daniel Oviedo había sido director del DANE durante el gobierno de Iván Duque. Y ahí creo que fue que Colombia lo conoció. Colombia me conoció y curiosamente, por la idea del presidente Gustavo Petro de decir que iba a ser al único que preservaría en el gabinete, se generó mucha curiosidad sobre quién era yo y qué había hecho. Y ahí, de esa curiosidad, es que sale nuestra oportunidad política. ¿Quién era este man que juega en bandas paralelas? ¿Cómo así? No, usted es de una sola banda en la política, pero sí era como que un funcionario de Iván Duque fuera considerado en el No, sobre gobierno. todo la Betty y la Fea de los gobiernos, ¿sí? El mejor funcionario del gobierno, pues obviamente fue algo curioso. La Betty y la Fea de los gobiernos. Sí, el DANE es eso, sí. Ah, el DANE. DANE. Sí. Porque siempre, incluso en el protocolo de Casa de Nariño está de última. No, pues no los invitan a los consejos de ministros usualmente. Sí pueden asistir según los temas. Es importante que a veces el DANE esté pendiente que están discutiendo los ministros para saber si la información que se está produciendo puede ser útil para ellos. ¿Cómo va la campaña? Bien, contento. Yo creo que sirvió muchísimo la encuesta de Inbamer. Sí. Para entender algo que nosotros teníamos la esperanza de que el 7 de diciembre le pudiéramos decir a Colombia, vamos a poner una vela por una persona que pueda llevar como las banderas de una nueva forma de hacer política, sensata, clara, Pero espérese, pero esa encuesta y no sucedió. le fue pésimo. Porque no tanto que me fue pésimo, sino que la ¿Cuánto sacó? 0,5. 0,5. O sea, El margen de error, eso no es nada. Sí. Por el margen de error, eso puede ser 0,5, puede ser 0 o puede ser 2,3. Sí. Cualquier cosa. Pero lo que muestra esto es que hoy el país no está preparado para discernir claramente las alternativas distintas al deseo que tiene la gente visceral de decir, o esto sigue, o borramos estos 4 años y volvemos a lo que veníamos haciendo. Que esa es un poco lo que usted ve como lo que representa Iván Cepeda y lo que representa Abelardo de la Espriella. Exactamente. Y en la posibilidad de tener esa visión de futuro sensata, viene la discusión que sabíamos que iba a suceder. Y es, ¿existe el centro? ¿Existe la moderación en la política? ¿Sí? Y nosotros lo dijimos, nosotros queremos ser una representación de un centro político que le haga entender al país que la moderación no es tibieza y que la sensatez no es indecisión, sino que verdaderamente Colombia tiene unas tensiones tan fuertes que se necesita encontrar balances y adaptarse a la realidad del país. Pero nos encontramos con ese centro en el que hay caras protagonistas, hay mensajeros del centro Sí. que no logran que el mensaje del centro sea masivo. A ver, pero ahí entre el desempeño muy regular que tienen todos los de centro, pues asoma la cabeza Sergio Fajardo, ¿no? Y después de asomar la... Entonces él dice que no debe ser el centro, que porque el centro es débil políticamente. Y el que dice ahora Fajardo. que él avanza.
Sí, no, él no avanza. Ah, ¿él no avanza? El que avanza es Mauricio Castro. Ah, ya, sí, se me El que va adelante. Entonces, él dice, ¿te gustan los extremos? Entonces tú dices, no. Ajá. Entonces él dice, adelante con Fajardo. A ver, pongo aquí este pedazo del comunicado de Fajardo que me pareció como una de las cosas más difíciles de entender. En este contexto, dice él, las consultas no son el camino. Terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pille que ahí sí habla del centro. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro. Entonces, esto lo dice en el contexto de afirmar que no va a ir a una consulta interpartidista en marzo, que se había convertido como el mecanismo para organizar la política antes de la primera vuelta y que se va solo a primera vuelta. Y eso supone una cantidad de dificultades un poco mecánicas que discutámoslas y las sacamos Claro. como del camino porque son importantes. Yo tuve la oportunidad de decirle personalmente mi diferencia a él. Sí, nosotros hemos conversado a lo largo de ese proceso político. Y yo lo respeto a él y coincido con ese propósito Ajá. de que tenemos que lograr que la política nos haga mirar hacia el futuro, hacia el desarrollo. Sí, yo empecé esto diciendo, yo quiero ser presidente del desarrollo, queremos mirar para adelante. Colombia tiene que mirar para adelante porque ya estamos viejos, sí, es lo que decimos. Estamos viejos y además de eso pobres, además de eso informales y además de eso violentos. Entonces, en 25 años, Colombia va a ser aún más vieja. Y si no resolvemos la pobreza, la informalidad y la violencia, este país no va a ser viable. Es como gastarse el bono demográfico sin haber logrado un poco un desarrollo más equitativo. Exactamente. Es llegar a viejos pobres, que es lo que mi mamá me dice. Usted ahorren, hijo, y por eso ya no está de acuerdo con esa campaña política. Usted está botando su patrimonio y va a llegar a viejo pobre. Pues sobre todo porque lleva dos campañas back to back. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo dije, yo creo que este es el momento del país más proclive a que la gente pueda aclarar de una vez por todas si la moderación es un camino en este país, ¿sí? Porque partimos de un escenario de un 2022 en el que sí o sí, la gente que salió a votar quería acabar con la forma tradicional de la política. Sí. Y por eso la segunda vuelta terminaron dos outsiders, llamémoslos, para el momento del país. ¿Sí? Que es Rodolfo y Gustavo Petro. Ese voto era voto por el cambio. Claro, y todas estas dificultades un poco que tiene el centro y no solo eso, y la manera en la que se han consolidado un poco las dos opciones no me gusta, no quiero coger el lenguaje de ustedes en los extremos, pero sí, en la derecha y en la izquierda, hace pensar que vamos para una elección muy similar a la del 2022. Es lo que yo creo que es lo que quisieran los extremos, ¿sí? Y por eso ya están organizados, ¿sí? Y la izquierda, juiciosa, el del balance del 2025, la oficiosa de la historia política es la izquierda. Muy juiciosa. Hubo su consulta, ellos mismos se sorprendieron del resultado, tuvieron 2.600.000 votos, sacaron a los outsiders que les generaban ruido y llevaron a una persona que hoy representa el voto antiuribista promedio del país. Sí. Porque él, en la coyuntura política de este último semestre, fue protagonista porque se veía como el carcelero del presidente Uribe. Y en Colombia todavía hay gente que quiere que eso pase. Entonces, tristemente, los extremos están preparados para decir, vamos a decir en 2026 si Colombia quiere que continúe el petrismo o que saquemos de lado cualquier posibilidad de dañar el legado del presidente Uribe. Entonces, aquí elaborando un poquito más en las complejidades de centro que se cruzan como con las leyes electorales, con los momentos y con las consultas. Hubo una valla en la que usted brilló por su ausencia.
No está mi perfil, mírelo. Es decir, cualquiera lo reconoce, mi mamá Claro. dijo, Bueno. que ese pelo te hace sobresalir. Entonces está Y acá. después está Sergio Fajardo y después está Aníbal Gaviria. Ya, ya. Ahí está, Cárdenas, Luna, Galán, que querían como decir, bueno, listo, nosotros ya nos vamos a organizar para ir a una consulta o para depurarnos en una encuesta. Creo que apunta a que vaya a ser una consulta en marzo o una encuesta antes. No sé, le pregunto, ¿y usted Es va a una estar ahí? consulta, es una consulta. Porque, pues, precisamente mi experiencia en el análisis estadístico, cuando empezamos a ver que en algún momento se llegaron a configurar 105 candidatos en los diferentes escenarios de conversación que nos invitaron a participar, yo dije, va a ser muy riesgoso. Te lo dije al comienzo, teníamos la ilusión de que el 7 de diciembre la política, la visión moderada de la política, era mi sueño, tuviera la posibilidad de decir, mire, la moderación, la sensatez, la conciencia del futuro de Colombia está en esa persona y Sí. hagamos campaña por esa persona. Pero cuando son muchos intereses los que se presentan en el camino y cuando el país no está en modo de elecciones todavía, hoy la gente vota con el deseo, simplemente quiero que siga esto o que no siga. Y si quiero que siga, voto por el que va más adelante. Y si quiero que no siga, voto por el más viral. ¿Sí? Entonces, en ese momento, las encuestas no son un mecanismo que va a permitir discernir qué pasa con las visiones alternativas al mainstream que tenemos de continuismo o eliminación radical de lo que pasó en los últimos 3 años y medio. Claro, pero entonces esto que usted me dice es básicamente yo sí voy a ir a una consulta con Luna, Galán, ¿el otro quién es? Cárdenas. Estamos construyendo ese... Cárdenas, ahí podrían entrar Aníbal Gaviria, no sé, Aníbal Gaviria también le están haciendo ojitos del lado del uribismo. Estamos conversando. Ustedes le empezaron a hacer ojitos a Vicky, que empezó siendo como una outsider de ultraderecha y ahora como se peleó con Abelardo, parece que la empiezan a considerar como un poco más moderada de lo que la consideraban antes, aunque cada vez menos atractiva porque se ha ido cayendo como en las encuestas. Ahí hay un poco de gente, ¿no? Pero si ustedes van en una consulta de centro y Fajardo no, va a haber una división irremediable de este sector político porque el que gane de la consulta tiene el mandato y la obligación legal de llegar a primera vuelta, ¿cierto? Claro que sí, y eso es una responsabilidad democrática que tenemos que plantear. Y por eso, en ese momento, la oportunidad que se abre de las consultas interpartidistas es una oportunidad para que el país pueda discernir verdaderamente qué bandera debe llevar el centro en mayo de 2026. Pero entonces ahí la opción es que a esa consulta le vaya también que aplaste a Fajardo y su vía de... Bueno, Pero no, yo lo que creo- que le gane a Fajardo y su vía del llanero solitario. Yo lo que creo, como el escenario que yo planteo, Daniel, es que tenemos que ser conscientes que estamos entrando en una etapa en la que el país no va a retornar al mismo nivel de inconformismo que presentó en 2025. ¿Sí? Vamos a tener un muy buen fin de año para la gente. En términos económicos, y lo he escuchado como... De fachada, llamémoslo así. Y de lo fachada. he escuchado, sí, de fachada, y ahorita podemos hablar un poco de cómo las bases no son tan sólidas. Para tener la idea, el 15 de enero Colombia va a decir, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Explíquemelo. Entonces, tú dices, explíquenle el problema a los colombianos. Entonces, empiezo yo, inseguridad energética. Pero siempre amenaza con un apagón y nunca pasa. ¿Sí? Crisis fiscal. Y sostenibilidad fiscal. Pero todo el mundo vive arrancado en Colombia. A nadie le alcanza la plata para vivir. Entonces, ¿por qué a Petro no le va a alcanzar la plata para vivir? ¿Sí? El tercero, déficit de inversión. Pero ¿quién invierte además de una moto, un carro o una casa en Colombia? Nadie. Salud. Entonces, en el tema de salud, listo. Me lo dicen en la calle. Usted le va a volver a dar plata a la salud, a los corruptos. Primer presidente que tenemos en la historia que le da plata a los más corruptos del país, que son los de la salud. Porque la encuesta de cultura política durante 10 años nos había dicho que el 42% o más de la gente considera que la salud es lo más corrupto que tenemos en el país. Entonces, es un escenario difícil a la hora de orientar al votante a decir, no estamos bien,
cuando en realidad el huevo está barato, compró el televisor para el mundial, echó pólvora, porque se ha echado toda la pólvora en estos días que no se ha echado en muchos años. Y entonces va a decir, bueno, venga, hablemos bien si esto está bien o esto está mal. Entonces, el antipetrismo ahí no va a tener un espacio muy grande. Claro, y en ese contexto, bueno, no sé si es Y entonces, una ahí mirada... en mi escenario, en mi primer mejor, tristemente vamos a tener a Fajardo diciendo, ay, qué bueno, yo no soy tan antipetrista, pero yo no estoy en la consulta. Pero entonces el escenario es, van a una consulta y quedan dos candidaturas de centro que se dividen los votos y hay dos bandos más definidos a la izquierda y a la derecha y esos son los dos que pasan a segunda vuelta. Exactamente. ¿Y cómo se le ocurre que ese escenario hacia el cual vamos caminando puede cambiar? Bueno, lo primero es que lo que yo, pues prácticamente uno cuando está en política también tiene que hacer apuestas, ¿sí? Hagámoslo retroactivo, ¿sí? Yo, mis 2 últimas semanas de campaña en la alcaldía fue haciendo una apuesta y es, aquí va a haber segunda vuelta, ¿sí? Así que nada de miedo, Sí. que aquí en segunda vuelta nos vemos, ¿sí? Entonces, la apuesta que yo tengo Esa se perdió. sí, exacto. La perdí, la alcaldía, fue porque no hubo segunda vuelta. Quedé segunda si no hubo segunda vuelta. La apuesta que yo tengo en este escenario político es que sí o sí, uno, la encuesta del Bamber no solo es una señal de quién va ganando, sino es que lo que está perdiendo sobremanera es el antipetrismo. Ujú. ¿Sí? Porque el país está cansado de una gente que le casque al presidente de turno y se considere como aséptica frente a su responsabilidad de que ese presidente de turno llegó porque la gente estaba mamada de lo que estaban haciendo antes. Y muchos de ellos fueron pues exfuncionarios. Exactamente, ¿sí? Eso lo hemos dicho en diferentes escenarios. Entonces, yo creo que el país puede llegar a darse una oportunidad de decir, venga, vamos a escuchar quién quiere mirar esto con la realidad, con la evidencia, con una brújula que nos permita convertir los problemas en soluciones y no los problemas en poemas, porque este es un gobierno que fue capaz de convertir los problemas del país en poemas que erizan a la gente y que la emocionan y le dicen, por fin me reconocen, por fin me hablan a mí en mi pobreza, por fin me hablan a mí en mi exclusión. Pero son poemas que todavía tienen endulzado a los oídos de la gente, pero que no se está convirtiendo en soluciones concretas. Entonces la apuesta es esa, y por eso yo sí creo que el 8 de marzo va a ser un momento importante para el país. Entonces, solo para entender la apuesta es que usted quiere ganar esa consulta con un mensaje distinto dentro del centro, que no es tan antipetrista, y que con esa victoria en una consulta muy bien votada, usted puede o persuadir a Fajardo de sumarse a usted o hacer que su candidatura pues, se reduzca tanto que llegue un bloque de centro unificado detrás de Juan Daniel Oviedo. ¿Sí? Sabias palabras. Entendí. No. Ese es el sueño. Premonición, por fin. Qué bueno. No, señores. Esa es la elaboración de su apuesta y teniendo en cuenta que la última la perdió. Pero bueno, los apostadores son así, ¿o no? Exactamente. Y sobre todo que en Colombia mucha gente apuesta que la tercera es la vencida. ¿Usted quiere que la De segunda? pronto la segunda puede ser. Hay que ser más audaces. Me llamó la atención. Tuve a Claudia López hace poquito ahí sentada donde está usted y ella me dijo, yo no voy a una consulta, Fajardo no la quiere, él es el único con el que me interesaría una consulta, pero su movimiento por firmas, cuando los movimientos tenían que anunciar si estaban interesados en ir a una consulta, dijo que sí, ¿no? ¿A usted le gustaría que Claudia se sumara a esa consulta? A mí me parece que hay que utilizar tu contexto con un disclaimer o con una precisión, y es que tenemos la posibilidad de retractarnos hasta el 22 de diciembre. Entonces, mucha gente apuesta a y decide saber qué va a pasar de aquí al 22 de diciembre y hace su retractación. Pero en el dado caso que ella quiera participar en una consulta,
yo voy a ser muy sincero, mi opinión personal es que siento que a ella esta campaña de recolección de firmas, ¿sí? Le ha cobrado, la opinión pública le ha cobrado como sus movimientos entre su amor y su afecto, diciendo, Petro, ganamos, por fin, ¿sí? Pero después le cobra como, ay, el presidente Duque tan lindo, gracias, nos dejó el metro, y sí, ha sido el presidente que más plata le ha dado a Bogotá, que es una realidad. Yo creo que también hay que entender los procesos políticos como la posibilidad de decir, ella tal vez es consciente de que sus palabras le pueden costar caro. Pero lo que yo he escuchado como candidato a la presidencia, yo no me la paso montado con ella en su furgoneta, ni me veo a escondidas o de frente con ella frecuentemente, pero lo que yo siento en los debates es que ella quiere tener una apuesta sensata del futuro del país. Sí, eso, o sea, sí. El problema es que en el camino, cuando uno da muchos codazos, deja a la gente aporreada. Entonces la gente empieza a decir, Está porreado Juan Manuel Galán, está porreado, bueno, Sergio Fajardo está porreado. bueno, eso lo dice el analista político. No, eso lo dicen ellos, yo difiero a lo que ellos dicen. Político ha sido una relación súper respetuosa. ¿Sí? ¿Usted le pareció buena alcaldesa? Ella pasó, es decir, y está sacando mejor nota que Galán, a leguas. ¿Sí? A pesar, porque los problemas de seguridad son igual de graves con causas distintas. ¿Sí? Entonces, Ahí está, ella pasó. ahí está María Isabel Bruxando. Y pasó la nota y nosotros hicimos campaña en la alcaldía diciendo que le había pasado la nota. ¿Sí? Y que que su problema era el tema de la seguridad. ¿Sí? Pero creo yo que en ese momento pues hay que entender que también el país está dolido Sí. de esa frase de la política dinámica. A todo el mundo se la están cobrando. Tengo aquí unas preguntitas rápidas como para que pues, la gente que no lo conoce lo conozca más. Son estas un poco más personales. ¿Quiénes son sus papás? Escuché el podcast que hizo con Joshua Mitrotti, que es amigo mío, y ahí está realmente la versión expandida de esta respuesta. Entonces, Mi papá fue un piloto avión, ¿sí? Que sostuvo 3 familias, todas cerca del aeropuerto, en paralelo. Entonces yo crecí en un lugar ausente, muy ausente de papá, y la figura paterna se convirtió en mi abuelo Plutarco. Mi mamá es Miriam Araco, una comerciante de ropa, una dura que nos sacó adelante vendiendo chiros, como le digo yo. Vendiendo chiros, sacó adelante a sus 3 hijos. la historia del piloto y avión que fue su papá está ahí en ese podcast, impresionante. 3 familias Tienen que al verlo, mismo está tiempo. buenísimo. ¿Cuál es su religión? Católica. Yo soy católico, fui formado en un colegio laico con una influencia religiosa importante, que era el colegio de la Universidad del Rosario, que quedaba en la Quinta de Mutis, donde hoy queda la Escuela de Medicina. Y usted va a la misa Me rayé un poco con el catolicismo cuando identifiqué mi orientación sexual. ¿Usted es gay? Francia, pero empecé a leer como el interés de que esa conversación fluya y cómo la iglesia se ha adaptado. Y hoy, para mí, es como un punto de agarre, ¿sí? De creer que cosas buenas pueden pasar, ¿sí? En este escenario tan difícil de la política en el que estamos y en el que yo estoy siendo protagonista, participando en ese escenario. Creo que cualquier cosa que le permita a uno creer en que pueden pasar buenas cosas en este país es bienvenida. Estas 2 las voy a hacer como encuestador del DANE. A veces doro esta píldora, pero es ¿en qué estrato nació y en qué estrato vive ahora? Yo nací en estrato 3 y vivo en estrato 4, que esa es la prueba de que la estratificación no es una medida correcta para focalizar subsidios. Porque usted se Pues considera yo que con un ingreso más alto. parte de ese 1.2%,
de ingresos altos del país, pero qué pena dejarlo así. Fui inteligente y me fui a vivir a un apartamento estrato 4 para no estar sufriendo que el agua me llega a 600.000 pesos cada mes o cada 2 meses. Hago un paréntesis sobre esta vaina de la estratificación que es tan colombiana, pues usted Pues a mí me dicen que soy estrato 20. O sea, cuando uno va o cuando viene gente de otros países y entran a una conversación de los estratos, les parece rarísimo. No, rarísimo. ¿No? Yo viví en Francia y la gente decía, wow, como asado, ¿qué pasó? Como así que la gente está clasificada en una escalera según donde viven, ¿no? Claro, pero entonces es un esquema en el que supuestamente los más ricos aportan para los servicios públicos de los más pobres. Para mí el estrato es el ejemplo del pragmatismo. ¿Sí? Si en los 90, cuando se creó todo el bloque de servicios públicos derivado de la Constitución del 91, éramos miopes, es decir, no veíamos bien a quién ayudar, pues lo que dijimos es, venga, pongámonos un zoom y veamos las fachadas de las casas. ¿Sí? Entonces, si la fachada de la casa tiene un mármol, ¿sí? Y el edificio tiene penthouses, eso es distinto a una fachada que todavía no está ni siquiera pañetada, ¿sí? Y con un tercer piso en donde solo está el marco de la ventana y no hay vidrio. Entonces, acá puede haber un rico, acá puede haber un pobre. Pero lo que pasa es que entre 1993 y 2025 han pasado 32 años, en donde la tecnología nos permite hoy saber que Juan Daniel Oviedo, por su tarjeta de crédito, por su declaración de impuestos, pues es una persona que forma parte del bloque de ingresos altos del país y por consiguiente podríamos apagar cualquier posibilidad de subsidio que él tenga. Claro, ¿Sí? Entonces yo no soy la prueba de la eficiencia del servicio de agua. sin duda. Sí, porque soy una persona de ingresos altos viviendo en un apartamento de estrato 4 que supuestamente es el costo promedio de prestación del servicio. ¿Cuál es su vicio? ¿Cuál es? Su vicio. ¿Mi vicia? Su vicio. ¿Mi vicia? El trabajo. Soy declarado ¿Workaholic? workaholic. Sí, voy a terapia desde el 2009, llevo 16 años, entendiendo que el trabajo por mucho tiempo en mi vida fue la escapatoria a mis rollos personales. Y curiosamente, cuando ingreso a la política, ya no es posible. Porque el actor político también es una persona que habla, que expresa, que demuestra su estado de ánimo con su cara y pues ha sido un desafío también personal, de crecimiento personal, del que me siento muy orgulloso y hoy me siento contento de que estoy trabajando mucho, cuidándome para garantizar ser la mejor versión de mí como presidente de Colombia. ¿Ha consumido alguna droga? Sí, ¿Cuáles? pregunta. La lista es larga y se puede añadir entrevista, pero pues es parte como de la trayectoria de vida que evidentemente no me tiene con ella aquí hablando o trabajando. Claro, entonces usted es, ¿cómo lo llamaríamos? Como psiconauta curioso. Le gustan los estados, o ha experimentado distintos estados alterados de conciencia. ¿Cómo cruza la línea entre un poco la legalización a medias que hay a través de la despenalización y como todo el tema de meterse en los mercados ilegales y al mismo tiempo como el deber de ser un representante del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley? Pues yo creo que siendo honesto respondiendo esa pregunta, ¿sí me entiendes? Porque la clase política tradicional en Colombia dice, "Uy, tenemos un caso complicado contigo, ¿sí? Porque, sí, entonces es la realidad que existe un mercado ilícito de drogas. Y ese mercado ilícito de drogas está causando un daño a los menores de edad y eso tiene que ser el eje protagónico de una estrategia de seguridad en ese país. Sí. Que los entornos educativos sean seguros para todo, incluso libres de droga. Que no haya posibilidad de que en un colegio de Colombia se venda tusi, o se venda marihuana, o se venda cocaína. ¿Sí? Porque es lo que pasa.
es lo que pasa y no se habla mucho, Sí. ¿cierto? Y si queremos verdaderamente ser efectivos en esa estrategia de seguridad, de evitar cualquier contacto de los menores de edad con la droga, tenemos que empezar a ver qué está pasando con el uso adulto, ¿sí? En Colombia, ir más allá de la marihuana es un tema supremamente difícil, porque sabemos que la coca tiene unas raíces mucho más profundas en un sistema de desigualdad de ese país y por consiguiente es un tema moral. Y hay que reconocerlo, y que yo lo reconozco, se vuelve un tema moral. Y entonces, desde una posición liberal que pues, me parece refrescante que usted defienda pues sin pudor y sin darle vueltas a la vaina. Es la mejor forma de ser contundentes con el tema de la coca y con el tema de los menores de edad. Claro, pero ¿usted cree que los adultos sí pueden y tienen la capacidad de desarrollar la responsabilidad de consumir sustancias que son consideradas ilícitas libremente o de forma responsable? ¿Qué pasa? Que la familia de sustancias psicoactivas, que incluye el cigarrillo y el alcohol, ¿sí? Pues cuando uno ve las prevalencias de consumo, ¿sí? Después de cigarrillo y alcohol, pues está el tema de la marihuana. Sí, después está el tema de la cocaína, pero realmente ya mucho más abajo. Después está el bazuco, las pepas, y los inhalables, pero ya son como Son unos marginales. temas. Entonces, cuando uno dice, vamos a hablar de Bogotá, ¿sí? Entonces, en Bogotá, las zonas más inseguras por el tema de microtráfico, Bosa y Ciudad Bolívar, y las zonas con mayor prevalencia de consumo problemático, Barrios Unidos, alias universidades, Sí. y Chapinero y Usaquén. Entonces, algo está fallando, ¿sí? El consumo problemático está donde los ricos y la inseguridad del microtráfico donde los pobres. Hay un mercado, ¿sí? Porque, o es que por drones envían la droga, ¿sí? Entonces, hay un mercado, entonces estamos propiciando incluso la segregación social y económica en Bogotá, diciendo, ay, es que Bosa y Ciudad Bolívar son súper inseguros por el microtráfico, pero las personas con mayor consumo problemático de drogas están en el norte de la ciudad. Su hobby. Hacer oficio. Hacer oficio. Hacer oficio, Pero usted- revistear. ¿Ustedes tiene tocs? O sea, ¿le gustan? Sí, claro. Porque veo aquí todo está bastante ordenado, ¿no? Las notas son muy ordenadas. Por ejemplo, con el teléfono limpiándolo todo el día, porque esa capa que queda cuando uno lo usa, no. Los dedos en los vidrios jamás. En mi oficina siempre hay limpiavidrios, un trapito para limpiar los vidrios. Primer voto, último voto. Bueno, el último es fácil. Vamos a, el último fue por usted. El último voto, sí, fue por mí. No me lo había preguntado. Voté por mí. El antepenúltimo, el de la segunda vuelta 2022. De la segunda me salvé, no voté porque estaba en Ginebra en una misión de la Conferencia Estadística Europea. ¿Y se habría ido en blanco o, no, o esa es una decisión que habría tomado en el... Tenía un gran dilema y decía como ciudadano en ese momento, porque hay que entender que tenemos roles distintos en ese momento. Como director del DANE yo no podía opinar de política, de nada, pero como ciudadano tenía un problema y es que Rodolfo era explícitamente homofóbico, ¿sí? Y me generaba a mí personalmente un dilema personal votar por él. Pero usted ha trabajado con gente que es... A ver, María del Rosario Guerra, no sé si era explícitamente pero homofóbica, pero tenía unas posiciones Tú acabas de dar un muy papayazo. conservadoras. Tú acabas de dar un papayazo. Y es que uno en el trabajo hace lo que toca. Y uno elige lo que quiere. ¿Sí me entiendes? Entonces, a la hora de ser un ciudadano y yo querer votar por alguien, yo no le voy a dar mi voto a una persona homofóbica. Voto. ¿Sí? Porque es la discriminación política más fuerte que tenemos en el país. Hoy, una cuarta parte de Colombia no me va a dar el voto simplemente por ser marica.
Podré ser inteligente, simpático, buena onda, buena gente, buena persona. Sí, porque yo estoy tratando de creerme que también soy una buena persona. Podré ser eso, pero por marica no van a votar por mí. Sí. ¿Sí? Entonces yo no voy a poner mi voto en eso. Entonces tenía mi duda con Rodolfo en eso. Y de Petro, yo no estaba tan de acuerdo con la clase bien pensante de que él iba a ser un mal menor. Alejandro Gaviria, la explosión controlada. Exactamente, de todos ellos que hoy jamás van a votar por Abelardo de la Espriella nuevamente. Le hemos dado mucho palo a María Isabel hoy. Es que usted tiene una asesora que es estaba en la duda, peso pesado en la política. estaba en la duda porque en Colombia, tristemente, la institución del voto en blanco no sirve para nada. Sí. Entonces tenía esa duda, pero me salvé. Y el primer voto, yo fui, estoy haciendo cabeza, fui mayor de edad en 1995, por consiguiente, ¿Samper Serpa? No. mis primeras Pastrana elecciones fue con una Serpa. Pastrana Serpa. Sí, Pastrana Serpa. Sí, o sea, Samper era presidente ya cuando se llegó a la mayoría de edad y entonces le tocó En Pastrana 1998. Serpa. Sí. Y Y yo voté por Pastrana. En ese momento, Pastrana era rosarista y en ese momento él había denunciado el tema de la corrupción. Yo salí a marchar por el elefante, a decir que en contra del proceso. Sí. Fue mi primer activismo estudiantil del Rosario, que salíamos a marchar ahí por la séptima. Quería hacerle zoom a uno de los temas que usted ha tocado, ya lo mencionó, es el de que estamos viejos. Entonces usted lo hablaba, estamos viejos como sociedad, como país, y es que las cifras del DANE, el envejecimiento creo que de la población es un fenómeno mundial, pero en Colombia ha tenido como un desarrollo más, una caída de la natalidad más precipitada, incluso que otros países latinoamericanos. Bueno, me leíste la mente. Esa es la de Colombia en general, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos números? Cada año, ¿cierto? Listo. Y Esa gráfica es una tasa. Y es una tasa que dice, en ese numerito dice, en promedio, una mujer trae a la vida en Colombia. En promedio, trae a la vida tantos niños vivos a la vida. En 2008 eran 2 y eso es lo que se llama la tasa de reemplazo, pues el hombre y la mujer. Incluso por debajo, incluso por debajo, 2.1. Claro, porque se mueren algunos. La tasa de reemplazo es algo sencillo, ¿sí? Se necesitan 2 para procrear, Sí. ¿sí? Entonces, podemos equivocarnos, ¿sí? O puede haber errores en el camino. Y esa probabilidad es lo que da el decimal de 0.1, Ajá. ¿sí? De los abortos, las defunciones fetales por el proceso de una mala gestación, todo el tema, ¿sí? Entonces es 2.1. Entonces esa gráfica lo que nos decía es que en Colombia, si nosotros juntábamos a 5 mujeres en 2008, íbamos a ver a 10 niños. Entonces si reuníamos a 5 mujeres en Colombia, en el jardín de la casa íbamos a ver 10 niños. Y en 2024 bajó. En 2024 recogemos a las 5 mujeres y solo vemos 5 niños. Entonces, ¿qué pasa? Pues los jardines infantiles ya no necesitan tantas sillas, sino que necesitan es estar donde no los hay, ¿sí? Porque hoy, tristemente, solamente el 38% de los niños entre 0 y 5 años va a un jardín infantil. El 62% está cuidado en la casa con los parientes, sin recibir estimulación temprana, sin recibir desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Si en 2008 cogíamos 5 mujeres y teníamos 10 niños, y en 2024 cogemos y reunimos a esas 5 mujeres y solamente tenemos 5 niños, lo que debemos entender es que esto no es simplemente el resultado de que las mujeres ahora estudian y trabajan. Es que se acumula en el tiempo. Es como una cicatriz de sol, por ejemplo, cuando uno se broncea muchísimo, se acumula en el tiempo y hoy esto no es reversible. Hoy no es reversible.
Entonces, candidatos o candidatas que salen a decir, vamos a dar un bono de 2.800.000 pesos por niño nacido. Se fue Vicky. Hay una similar de Vicky, hay otra Santiago Botero, hay varios candidatos que están Que diciendo. es un rollo muy trompista, ¿no? Como de los pronatalidad de la derecha gringa que han empezado como a tratar de... Que ya la evidencia académica demostró que eso no funciona. Eso no sirve, No ¿no? sirve. Eso es esa plata... Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que en 2050 vamos a tener un problema. Y es que si Colombia tiene 10 personas, vamos a tener 6 productivas y 4 dependientes. ¿Qué quieren decir? 4 dependientes son o muy 4 chiquitos o muy dependientes, viejos. exactamente, o muy chiquitas o muy viejas. Y en 2050 la mayoría de esas personas dependientes va a ser vieja. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en ese año, esas 6 personas productivas, si seguimos con los mismos niveles de informalidad que tenemos en este momento, solo 3 van a mantener a 4 que piden. Claro, No vamos a ser viables, ¿sí? Vamos a quebrar. claro. No va a haber sistema de protección social que sea viable. Usted se metió en un lío. Es que ese tema... La informalidad, el gran problema de lo que queremos decir nosotros en esta campaña, por Dios, la informalidad, el Uber, las arepas de huevo, las peluquerías, es el problema, ¿sí? No es Petro, no es Cepeda, es un problema que nos ha quedado grande. Por eso la incluyendo a este gobierno. Por eso la reforma laboral fue tan dolorosa, porque acuérdate que lo de las horas extras fue temporada para promover la reactivación económica bajo el gobierno Uribe, ¿sí? Y nos confiamos, nunca bajamos la informalidad, nos confiamos creyendo que siempre íbamos a tener gobiernos institucionalistas, y llegó Petro y dijo, oh, ¿cuál institucionalismo? ¿Cuál apoyo al sector privado? Tenemos una deuda social que tiene 23 años, la vamos a reclamar hoy. ¿Quién se opone a eso? En este tema de la natalidad usted se metió en líos por lo que dijo en un debate de semana, porque este es un tema súper sensible que se cruza, obviamente, con unos reclamos de las mujeres y de las mujeres feministas de muchos años, de tener ellas como el control sobre su cuerpo y no recibir como imposiciones sobre cuántos hijos tener, pero también con una realidad social, política, económica. Voy a poner ahí lo que dijo en ese debate de semana. A ver, ¿qué pedazo? Y no están naciendo nuevos bebés en Colombia. La tasa de natalidad está cayendo. Es peligroso. Supremamente peligroso, pero es una realidad. ¿Qué Desde hacer? 2018 ustedes pueden ver mis grabaciones, salimos a decir, hay menos mujeres para parir. En Punto. Colombia. Perdón que lo diga así. Y menos bebés Desde naciendo. 2018 cada vez más hay menos mujeres en edad fértil para parir. ¿Para qué? Mira, textualmente, hay menos mujeres para parir. Eso no es, Eso es un hecho. eso es un hecho. Eso no es mandar a las mujeres a parir. Hay una distancia muy grande, pero esa es la medida de aceite del clima político en el que estamos en el país. En unas de las rápidas tengo una que se la voy a adelantar y es, ¿hay que tener hijos? ¿Hay que tener hijos? Esa es la pregunta. ¿Hay que tener hijos? No, debe ser posible tener hijos en Colombia. ¿Sí? No es un mandato, debe ser factible tener hijos. No debe ser una pariera pensar en si mi hijo va a ser producto de un embudo, de que por cada 100 niños que entran a primaria, apenas 50 salen de bachillerato y esos 50, la mitad solo tiene tránsito efectivo y por deserción escolar solo 10 se gradúan. Entonces no vamos a ser un país viable si por cada 100 niños que nacen solo sabemos que 10 van a tener un título de educación. Claro, y creo que eso Entonces, lo que queremos es, en Colombia tiene que ser posible tener hijos. ¿Eso qué implica? Sistema de cuidado. Eso lo que hizo Claudia. Claro que ella sí salió rapidito a decir, ¡ay, ese Oviedo nos mandó a parir! ¿Sí? Cuando en realidad no era lo que dijimos. ¿Sí? Y ella, como si nada, sigue tranquila, nunca se disculpó, nunca se retractó, pero ella salió a decir rapidito, ¡ay, ese Oviedo que nos mandó a parir! Cárdenas también dijo, ¡ay, es que Oviedo manda a las mujeres a parir! Entonces, no. ¿Sí?
Entonces, de lo que se trata es que haya un sistema de cuidado, que haya una educación Pues para que haya hombres que colaboren, pues que no que colaboran, que trabajen en el cuidado de los hijos. Mira, mi tarea más, de la que me siento más orgullosa del DANE, fue haberme dado cuenta que lo que yo veía de ojos de pequeño, de mi mamá, lavando el uniforme de educación física tarde en la noche porque a este señor se le olvidaba que tenía educación física al siguiente día. Y él llegaba a trabajar, lo metía a la lavadora porque tenía que estar todo blanco, lo planchaba húmedo y después lo ponía detrás de la nevera y ella se acostaba a las 11:30 de la noche mientras que yo estaba en la cama a las 8 de la noche. Eso que vi es una realidad en Colombia. Hoy las mujeres dedican 8 horas al oficio en la casa, mientras que los hombres solo dan 3. Claro, hay esa cifra. Yo vivo con una mujer feminista. La amo. Piroros. Entonces, esa cifra es cierta, pero cuando le preguntan a hombres y mujeres solteras, ¿no? Que viven solos, ¿cuánto tiempo dedican al trabajo de cuidado en su vida? Las mujeres también reportan más horas de cuidado que los hombres, ¿no? Entonces, aquí la idea es como, no, es que los manes son muy cochinos. Pero también No, es como que las conchudos, mujeres, digamos conchudos. que aquí hay toda una pregunta que interpela, primero las masculinidades, como veníamos diciendo, pero también las feminidades, ¿no? Es como tus hijos no tienen que estar tan limpios. Puedes mandar al niño con una pequeña mancha en el uniforme de educación física, eso no necesariamente se refleja Yo sobre entiendo y lo como que madre. quieres decir, y es importantísimo. No sé si vamos a ser amigos de este No, segmento. te estás mostrando una realidad. Hoy, en Colombia, la última encuesta de uso del tiempo que logramos hacer en 2021, ¿sí? Creo que el DANE la está volviendo a hacer, porque tiene que ser cada 4 años, dejó clarísimo que hoy en Colombia todavía, incluso después de pandemia, 2 de cada 3 personas, sin importar que sean hombres o mujeres, dicen que las mujeres son mejores haciendo oficio que los hombres, Incluyendo las mujeres. incluyendo las mismas mujeres. Entonces, esto es un estereotipo de educación que se tiene que manejar desde la edad temprana. Pero eso sí, vaya usted, hable de eso y salen los papás a decir, con mis hijos no se meta. Bueno, pues usted ya dijo que hacer oficio era su hobby, entonces tiene ahí una reivindicación. De esta se me olvidó, ¿papa o yuca? Yuca. Yuca. Le voy a hacer unas de política pública. ¿Qué política, qué propuesta, qué programa del gobierno Petro mantendría si llega a la presidencia? Ajustaría los parámetros, pero lo mantendría porque no es de él, sino que se venía cocinando desde gobiernos anteriores, caminos comunitarios para la paz. Que es como lo de Hoy ha tenido unos escándalos de corrupción porque creo que empoderar a las juntas de acción comunal y hacerlo bien es el camino para verdaderamente lograr que el desarrollo se sienta en el país. ¿Y cuál sería la primera que cambiaría? La paz total, es decir, cero, suspendería ese tema y rápidamente nos pondríamos a la tarea de decirle a la gente que tristemente vio deteriorado su entorno territorial, un gobierno que tenga la intención de recuperarlo, ¿sí? Porque hoy toda la gente dice, es que perdimos el Catatumbo, Sí. pero ¿cuándo lo tuvimos? Pues al presidente Duque casi le tumban el helicóptero saliendo de Cúcuta. Vos experta. Entonces, ¿cuándo lo tuvimos? ¿Cuándo hubo un gobierno que haya dicho explícitamente, quiero estar allá y voy a resolverlo? Nosotros hemos estado ya 2 veces allá Sí. y hemos hablado con la gente y la gente sí quiere que haya una posibilidad de que alguien reconozca sus dificultades, pero al mismo tiempo les abra las puertas a las oportunidades agroindustriales que ellos tienen. Asamblea Constituyente, No. minería y petróleo en la Amazonía. ¿Perdón? Minería y petróleo en la Amazonía. No, la Amazonía ya está declarada zona de reserva, no se puede. ¿Usted aumentaría la erradicación forzada de coca? Mira, es un tema en el que hay que ser pragmáticos, ¿sí? Y estuve en la reunión que convocó Redes DAL, acaban de sacar un informe tremendamente potente de el nuevo enfoque de la política de drogas en el país, ¿sí? Ah, sí, no lo conozco.
te lo paso, te paso los documentos. Y entonces lo que dicen es, el problema del narcotráfico es que queremos acabar con una mata y no reconocer que esa mata y el narcotráfico son los síntomas de una enfermedad más grave, que es la debilidad del Estado colombiano de hacer presencia en los 1.103 municipios de Colombia. Sí. Pero también tenemos que reconocer que nuestra estrategia de seguridad debe dar una señal contundente de que no queremos que eso suceda y por consiguiente los mecanismos de erradicación y de seguimiento de precursores químicos para evitar que esas matas se conviertan en pasta de coca, pues van a ser fundamentales en una estrategia integral que queremos plantear de política de drogas para el país. ¿Hay que recortar el gasto público? Nos va a tocar 46 billones de pesos. Mi primera decisión es que también lo que tenemos que ser conscientes es que hacer campaña con eso, de decir, elíjanme por favor que voy a ser el primero que llegue a recortar 46 billones de pesos el presupuesto, es difícil, pero sí nos toca reducir eso para al menos entrar en una senda que nos permita recuperar la regla fiscal. Pero eso no puede ser interpretado como que hay que llegar con motosierra a decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores dependa del de Comercio, que fusionar el de Educación y Cultura, que ADFS el Ministerio de la Igualdad. No, tenemos que entender que el Estado colombiano todavía tiene unas limitaciones, sobre todo a nivel territorial, que tenemos que fortalecer y que tenemos que evitar que sucedan para que verdaderamente podamos avanzar en un país de descentralización de capacidades. ¿Lo de Israel en Gaza fue un genocidio? ¿Lo del gobierno de Israel en Gaza fue un genocidio? Ya fue declarado por la Comisión de Expertos del Genocidio como un genocidio. Sí. Entonces ya no es una interpretación ideológica. Yo creo en la institucionalidad y hay una comisión de expertos internacional que dijo eso se convirtió en un genocidio y por consiguiente hay que rechazarlo, pero eso no significa que tengamos una ideologización de nuestras relaciones exteriores. ¿Usted qué priorizaría? ¿Becas del ICETEX o cupos de universidades públicas en su política educativa? Lo que pasa es nosotros tenemos un programa que no son tanto créditos, no son becas, porque el ICETEX no da becas, es créditos. Sí, créditos. Créditos del ICETEX, pero no en el ICETEX, porque el ICETEX no va a tener la capacidad de ofrecer crédito para 1.500.000 jóvenes que según la última encuesta de calidad de vida tienen entre 14 y 28 años, no están estudiando, pero sí recibieron la aceptación de una universidad y tuvieron que decir que no estudiaban porque sus papás no tenían plata. Entonces, hoy la educación pública es de una élite intelectual, de la gente que está en la curva derecha de la distribución de la prueba Saber 11. El resto del país queda supeditado a la privada. Entonces nosotros sí tenemos un programa masivo del sistema financiero para ofrecer crédito a esos 1.5 millones de jóvenes que no necesariamente va a ser capaz el ICETEX de proveerlo. Juan Daniel Oviedo, ¿qué más? Cerremos con el cierre de año. Usted ahorita... ¿Ya se acabó esto por 2025 o no? ¿O hay cosas importantes que estar viendo no creo que se en la haya campaña? acabado. Qué bueno que hayas preguntado eso porque a nosotros llevamos 6 meses, cumplimos el 3 de diciembre, 6 meses completos, 13.000 kilómetros recorridos en flota de verdad, más de 38 ciudades, unas conversaciones, que todo eso es material súper chévere que vamos a poner como en un non-stop circular para que la gente pueda ver qué fue lo que hicimos y que entienda que eso es una realidad. Nos ha dado 2 conclusiones. Primero, ojo, yo sé que suena como, ay no, estoy buscando disculpas a que me fue mal en la encuesta, pero el país no está en modo elecciones, Daniel. Sí, de acuerdo. El país va a estar en modo Navidad y la campaña política, siento yo, de la calle, de pedir la firma o pedir el voto, se acabó. Que la gente no quiere que le hablen de eso. ¿Fue duro las firmas? Fue duro, porque la calle está más beligerante, ¿sí? Y porque hay demasiada gente pidiendo firmas. No tanto eso, sino que hay mucha gente pidiendo firmas, dándole pata al que está gobernando, ¿sí? Y hay gente que no es que ame a Petro, sino que cumplió con un propósito.
antes de las elecciones de Petro, el 52% de la gente en Colombia estaba completamente insatisfecho de la forma como funcionaba la democracia. Y después de las elecciones de Petro, solamente el 33%. Es decir, hay gente que quiere que la democracia esté gobernada en función de lo que pica o quiera el pueblo. Y en eso ha sido experto Gustavo Petro en su discurso. No ha hecho realmente nada alrededor de eso, pero en su discurso ha sido muy eficaz. Entonces hoy la gente en la calle está diciendo que es la joda. Si yo estoy contento con que le saquen todos los privilegios al sector privado, que ha sido un esclavista, ¿sí? Que le quiten la plata a los corruptos de la salud. Sí. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que está contenta con esos actos de reivindicación que mucha gente quería en la democracia en Colombia, y con esa gente decir que el enemigo de Colombia es Petro es echarse a todas esas personas encima, y ese no es el camino para construir un país. Pero ahí me queda la pregunta de si usted cree que debajo de esa apariencia y de ese discurso que ha convencido a gente, hay, como dicen muchos de sus colegas, incluso en el centro, como un riesgo latente de que Colombia pierda la democracia, de que haya un colapso institucional, de que este gobierno o una repetición de este gobierno nos lleve básicamente a la dictadura y al castrochavismo. No, yo no hablo de colapso, pero por favor, los que me están viendo, piensen en su sentimiento cuando fueron a votar en 2022. Sí. No querían lo mismo del gobierno, ¿sí? No querían sordera, no querían corrupción, no querían aislamiento, no querían ostracismo, ¿sí? Que se venía materializando en muchos gobiernos de tiempo atrás. Y este gobierno llegó a darle pata al sector privado, a decir que las vías y los concesionarios eran los malos por los peajes, a decir que Estados Unidos nos hace arrodillarnos, ¿sí? Que viva Palestina, donde mucha gente en Colombia ni siquiera sabe dónde queda Palestina, ¿sí? Haga la pregunta y verá que no sabe. Sí. Hasta un candidato presidencial le dijeron dónde era Mitú y no sabía, ¿sí? Entonces mucho menos Palestina. Y entonces todo el mundo diciendo, por fin estábamos escuchando a alguien que rompe los privilegios del poder en Colombia. Y ese es un tema que hay que tomar en serio, porque a Colombia lo único que no le gusta es que le digan que es bruta, ¿sí? Y decir que el enemigo es Petro, es decirle a toda esa gente que está viendo una legitimidad de ese gobierno por romper las estructuras de poder que privilegiaron en ese país, no le va a gustar que le digan que son brutos o que son culpables de un deterioro institucional del país, ¿sí? Hay que entender que Colombia quiere una política que responda, y eso tiene que hacerse ver en las elecciones de 2026. Juan Daniel Oviedo es candidato, precandidato todavía. En enero vamos a ver. Aspirante. Sí. El 16 seré candidato. En el 16, esa es la próxima fecha grande El 16 de en este diciembre. ciclo electoral, 16 de diciembre, de enero, cuando... De diciembre, porque plazo para entregar firmas Claro. el 17 de diciembre. Pero después, entonces, en enero viene la revisión de las firmas de la registraduría, a ver si sí, y entonces ahí ya hay una depuración. Se abre el calendario de inscripciones ya de candidatos. Y ahí el vemos, 31 de enero. vemos a ver cómo termina esta inminente división del centro político en Colombia y el fortalecimiento de la derecha y la izquierda representada Bueno, por yo lo que Iván yo digo Cepeda al revés, y Blanca. el fortalecimiento del centro, y que por fin nos demos cuenta que los extremos no son el Juan Daniel, un gusto tenerlo por acá, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por ver estas entrevistas. Recuerden, aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Suscríbanse, activen la campanita. Esta comunidad nos ayuda a sostenernos. Que estén bien, chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.